Hola a todos y todas, estamos hoy compartiendo otro espacio donde la idea es hablar del área metropolitana de Buenos Aires y con esto disparar, que sea un poquito un material que les sirva para disparar lo que va a ser la primera experiencia de práctico que van a llevar adelante. El área metropolitana de Buenos Aires es una entidad eh, muy importante porque funciona en realidad como una sola ciudad. Nosotros, algunos viven en un municipio, no sé, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Vicente López, en Quilmes, en Lanús, en Morón, pero en realidad todos formamos parte de una misma ciudad que es el área metropolitana de Buenos Aires, que algunos efectos, como el manejo de residuos, energía, generación de empleo, traslados de personas, contaminación ambiental, a todos esos efectos funciona prácticamente como una sola entidad. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un poco la gran área central de toda el área metropolitana, tiene unos 3 millones de habitantes como población estable desde hace 60 años o más. Sin embargo, todos los días ingresan y egresan a la ciudad, cuando no hay cuarentena y pandemias, ingresan unos 4 o 5 millones de personas a realizar determinadas actividades que se desarrollan adentro del área metropolitana. Y esas personas que ingresan consumen servicios de educación, trabajo, muchas veces consumen adentro de la ciudad, generan ingresos hacia la ciudad, con lo cual es difícil pensar la ciudad recortada del área metropolitana o cada fragmento recortado, porque funciona como un sistema. Y si una parte de un sistema está muy afectada, en general replica de alguna manera en el resto de los componentes de ese sistema. Así que vamos a hablar hoy un poquito del área metropolitana, que es nuestra sede, nuestra gran casa como área metropolitana. El área metropolitana es una de las 25 megaciudades o áreas urbanas que supera los 10 millones de habitantes. Y hoy ese fenómeno de expansión, los círculos, los distintos colores marcan en qué momento, en qué año fueron generándose, fueron esas ciudades creciendo a más de 10 millones de habitantes. Y lo que vemos es que hoy las ciudades asiáticas son las que están creciendo más recientemente y las que tienen una tasa de crecimiento mucho más grande. Asia es el continente, Asia y África, menos urbanizados. América y Europa son continentes que ya están muy urbanizados y con tasas de crecimiento vegetativo más limitadas que las ciudades asiáticas, donde crecen en realidad más que por crecimiento vegetativo en algunos casos, crecen mucho por proceso de urbanización. Eran sociedades que venían de tradiciones más rurales. Hacia nuestro país, a diferencia de lo que es la conformación de otros países, el área metropolitana tiene una enorme centralidad respecto al resto del país. Países como Brasil tienen sistemas de ciudades más equilibrados, entre Río de Janeiro, San Pablo como ciudad más grande, Manaus, Brasilia, Porto Alegre, son sistemas de ciudades más o menos grandes. Estados Unidos es un país también con ciudades más equilibradas, Nueva York, California, Chicago, son las ciudades de la península del sur de Miami, son ciudades que tienen un equilibrio urbano mayor. Argentina es un país con mucha centralidad, cerca de entre el 35 y el 40% de casi todos los indicadores de producción, de población, de comercio, de empleo, se generan en el área metropolitana, y quienes le siguen en prelación, que son Rosario y Córdoba, son importantes, pero son mucho más chicas, hay una enorme diferencia. La Argentina es un país muy centralizado. En general tendemos a pensar que es un defecto, probablemente lo sea. También hay que revisar eso. Requiere por ahí reflexiones menos apresuradas, pensar en el defecto.
hay algunas teorías, algunos teóricos que postulan que una ciudad alcanza sus mejores estándares de equilibrio ambiental, de matriz de insumo y producto, de generación de residuos y capacidad de asimilación, de consumo de energía y capacidad de generación, etcétera, en torno a los 500.000 habitantes. Como que esta es la unidad ambiental más funcional. Yo creo que todo puede ser revisable. Sin duda alguna es un monstruo grande, una ciudad de casi 14 millones de habitantes como es toda el área metropolitana completa. Es un fenómeno urbano de mínima, de mucha complejidad, de mucha potencialidad de conflicto, y también, en otros sentidos, tiene algunas potencialidades y algunas riquezas esa concentración de población. Muchas veces tiene que ver más el cómo se vayan resolviendo esos procesos de urbanización que las cuestiones cuantitativas como términos definitivos, como una opinión personal. La cátedra trabaja en un modelo teórico, que es el siguiente que vamos a explicar un poquito y lo vamos a usar para tratar de analizar el área metropolitana en torno a ese modelo teórico. Ese modelo lo que establece, básicamente, es que existe un medio biofísico, una cuestión física, que está compuesta por un soporte natural como origen del territorial, como soporte del territorio, un hecho antrópico, que es lo que el hombre produce en términos de infraestructura, de construcción edilicia, que es el subsistema construido, y que ese sistema natural recibe ese subsistema construido de una forma que puede ser armoniosa o conflictiva, ya veremos cómo. Y que por otro lado, ese medio biofísico, esa cuestión física, interactúa todo el tiempo con una cuestión que tiene que ver con la organización de esa sociedad, con la organización social, y que a su vez tiene otros dos subsistemas internos. Uno es el de la población, en tanto conjunto humano que se asienta en un territorio y se asocia para vivir en comunidad en un territorio, y por otro lado un subsistema productivo que le da el sustento económico a ese subsistema social y que a su vez le da oportunidades de empleo y lógicas de redistribución de ese excedente producido. Eso se enmarca en un marco jurídico institucional que le permite funcionar, le genera reglas de juego y que a su vez está supeditado por momentos culturales. ¿Cómo explicar? La Inquisición, de alguna manera, fue un marco jurídico institucional en una época de la historia, en el medioevo, y eso era sostenido por un marco político, cultural, que le daba sentido y le daba posibilidad y le daba razón de ser a la Inquisición. Hoy pensar en la Inquisición, al menos en la cultura occidental, es absolutamente imposible, alocado. Sin embargo, hace 700, 800 años, era una cosa natural, porque había un marco jurídico, un marco cultural, político, que le daba sentido a ese, que le daba un marco de contención a esa estructura jurídica que permitía quemar gente en la hoguera porque, no sé, porque soñaba, tenía pesadilla de noche. El subsistema natural, como primer componente, es el territorio virgen. En ese sentido, el área metropolitana de Buenos Aires tiene una característica que es muy interesante. El área metropolitana es esta placa que vemos acá, que estoy señalando con el mouse, y está a la cola de la última estribación del sistema de la selva amazónica que viene por el delta, y que viene desde la Amazonia, y que tiene sus últimos estertores llegando aquí al delta, al área metropolitana. Y por otro lado, forma parte de un sistema natural de planicie de llanura pampeana, que es el dominante, y que está en esta parte del territorio. Y a su vez tiene un borde de agua, con un costado que tiene casi un perfil marítimo, pero es agua dulce, con lo valioso que es eso, en el Río de la Plata. Esos grandes
componentes hacen que nosotros tengamos una ciudad que es una ciudad amigable para el asentamiento humano, eh, amigable para fundar edificios, para el crecimiento de distintas especies arbóreas, vegetales, todo tipo de palmeras, ombúes, crecen en una plaza o en un parque o en un jardín del área metropolitana de Buenos Aires, y le da una enorme riqueza, es un área que tiene mucha capacidad de procesar lo que genera en términos de contaminación ambiental, porque es una ciudad muy plana, con un borde casi marítimo, entonces está permanentemente ventilada, soplada por vientos, y eso despeja el ambiente, así que es una ciudad amigable. También forma parte de un sistema de cuencas, de ríos que van a desembocar al estuario del Río de la Plata, con lo cual esos ríos de llanura muchas veces tienen comportamientos erráticos. Si algún día tienen la oportunidad de viajar en un periodo de muchas lluvias, de viajar en avión por encima del área de la zona pampeana, van a ver cómo hay grandes espejos de agua, porque los ríos de llanura tienen un comportamiento de ríos aletargados, con muchos rulitos, que normalmente tienen poco cauce, poco calado, y que cuando tienen que escurrir agua de lluvia suelen desbordar. Ese comportamiento es típico de la llanura pampeana, pero cuando uno le pone a eso una ciudad arriba, puede generar conflictos como muchas veces lo ha generado. Esto es un recorte más cercano de dónde pisa, por ejemplo, la capital federal respecto a ese soporte natural que la contiene, donde tenemos una zona más inundable, que es la zona sur, y que a su vez es toda la cuenca del río Matanza-Riachuelo, y que hace que todo el partido de La Matanza sea un partido bajo, por ejemplo. Si uno tuviera que pensar dónde está la avenida Rivadavia, es una avenida que se fue construyendo en los altos de la ciudad, por arriba de toda esta zona elevada, y la zona de Juan B. Justo, por ejemplo, que se ha inundado, es esta zona baja que está acá, que históricamente se inundaba en la ciudad, y toda la parte de atrás de los partidos de San Martín, 3 de Febrero, algo de Morón, que se inundan cerca del Reconquista, es esta cuenca de aquí. Aquí hay otra cuenca también de arroyos, baja, que son los arroyos San Francisco y Las Piedras, y que toma toda la zona de Quilmes, parte de Lanús, Lomas, etc. A esa placa natural, a ese sistema natural, le asentamos como sociedad, le vamos construyendo encima una ciudad, una gran placa de cemento que le quita, en muchos casos, su capacidad de absorción, su capacidad de desborde de los cauces cuando llueve, y que tiene que ir generando sistemas de infraestructura que permitan dialogar con esa naturaleza de una forma que depende en la forma en que se haga, y los sectores de la ciudad, suele ser armoniosa o puede ser conflictiva. Por ejemplo, cuando uno no prevé la posibilidad de esponjamiento, de retención de agua, de sistemas pluviales adecuados, ante una lluvia muy potente, uno puede tener acá una situación de conflicto en esta relación entre un subsistema natural y un subsistema construido. Uno puede construir con armonía, con respeto, con cuidado, con límites en el medio natural, y cuando uno no tiene esos cuidados, esos límites, esa inversión en infraestructura para poder atemperar los desfasajes, puede tener situaciones conflictivas que se expresan en este tipo de situación. Por otro lado está el subsistema social, que este es un mapa con la densidad poblacional del área metropolitana de Buenos Aires, en donde vivimos, estamos asentados, yo creo que la gran mayoría de los que estamos participando en la vida universitaria, por ejemplo, de la UBA, y que somos unos 14 millones de habitantes, una gran área metropolitana, y que tenemos distintas bases económicas, pero que tenemos la necesidad de poder generar un sistema de producción que permita tener que esta ecuación tenga equilibrio.
tiene que haber una cantidad de empleo, una forma de redistribución de los ingresos, de modo tal que esta relación pueda ser sustentable, que pueda haber una oportunidad de desarrollo social para toda la población a partir de poder tener un lugar planificado y sustentable en el modo de producir y de redistribuir que tenga la sociedad. Cuando eso no pasa, cuando la sociedad no tiene esa capacidad, empiezan a producirse estos conflictos entre el sistema social y el sistema productivo, porque empieza a haber demandas insatisfechas que no se resuelven y que se expresan, afloran como conflictos. En general, detrás de un conflicto social de falta de empleo, de cierre de una fábrica, lo que estamos teniendo en definitiva en términos de modelización de las situaciones es este cortocircuito entre un subsistema social y un subsistema productivo. Cuando hay armonía, cuando esto funciona, un fragmento de la ciudad común, esto es una foto creo que del centro de Lugano, con una densidad poblacional razonable, con una oferta de servicios razonable, construida en un lugar geográficamente sin riesgo ambiental, uno puede decir que tiene dentro de todo una situación de equilibrio, una situación de armonía. Cuando uno presencia estos paisajes que están metidos por toda el área metropolitana, o en gran parte del área metropolitana también, es porque está habiendo un desfasaje en este sistema. Este modelo expresa, puede analizar que está generando cortocircuitos por todos lados. Que hay gente que está asentada físicamente, está viviendo en lugares donde ambientalmente es imposible, donde hay población que no encuentra, en los términos en que se organiza la sociedad, no encuentra trabajo, o no hay capacitación, o no hay formación, o no hay posibilidades de que se pueda desarrollar esta forma de vida urbana en armonía. Y todo eso dado en un marco político, cultural y en un marco jurídico, institucional, que trata de alguna manera de ordenar y de lidiar con esos conflictos y tratar de resolverlos. Si evaluamos varias variables del área metropolitana, habíamos hablado de la cuestión ambiental, donde hay zonas, el soporte natural del área, donde hay zonas que son altas y hay zonas que son naturalmente bajas, propensas para el conflicto, con una necesidad insoslayable de tener obras de infraestructura que hagan posible la vida humana sin un modo conflictivo. Hay un sistema de movilidad, de infraestructuras de movilidad que permiten los desplazamientos en un área tan compleja, ya sean desplazamientos, como veíamos en la clase de transporte, en forma pública, privada, vehicular, en transporte guiado, etc. Hay todo un sistema de movilidad que en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, decíamos en otra clase que es radioconcéntrico, tiene la forma de una mano, donde casi todas las vías principales y las infraestructuras están apuntando a la cabeza, al centro del área metropolitana, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que concentra gran cantidad de viajes. Hay todo un sistema de localizaciones industriales de distinta generación, las de última generación, también cuestionable, opinable, pero tienen que ver con los sistemas rápidos de movilidad. Estos son la localización de grandes industrias o parques industriales que se dan también en las zonas que están cerca de una infraestructura de movilidad que permita el acceso y egreso para la matriz productiva. Hay un mapa de niveles sociohabitacionales que nos da cuenta de dónde se aloja la población con más recursos y la población con menos recursos, y entonces podemos empezar a ver relaciones de dónde vive la población que tiene más vulnerabilidad económica, socioeconómica, respecto a cuáles son las zonas más bajas
y más vulnerables desde lo ambiental, donde presumiblemente el costo del suelo sea un costo más barato para poder localizarse o poder localizarse en la informalidad, porque no hay posibilidades por ese desfasaje en la organización social, no hay posibilidades, ese marco jurídico no está permitiendo que haya sectores de la sociedad que puedan resolver su localización, su vivienda de manera formal, porque no tienen acceso a crédito, etc. Entonces podemos ver la relación